Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Dado que son las 1:30, dado 10 minutos de tolerancia, vamos a iniciar. Primeramente les voy a presentar al colega que me acompaña, que posiblemente algunos lo conocieron ayer en una conferencia hermosa, el doctor Feliciano Villar Posada, sin plural. Él es profesor universitario en el Departamento de Psicología Evolutiva o el Desarrollo. Y hace muchísimos años que trabaja de manera brillante, investigando y no solo produciendo conocimiento, sino haciendo un gala de lo que es difundirlo, no solo en el ámbito científico y artículos, sino con mucha claridad como docente. Además de conocerlo, Feliciano, que hemos trabajado algunos temas en común, la verdad que es un placer, entre tantas virtudes, que es buen amigo y se involucra mucho en la formación de los recursos humanos de la gente más joven. Así que bueno, si yo estoy acá, que le agradezco a la gente del Congreso, porque Feliciano dijo, ¿no vas a México? Una mesa redonda. Así que estamos acá. Así que Feliciano. En la mesa hay mencionados otros autores, como Rodrigo Serrat, como Gastón Moisés Pané, Florencio Torres, César Ferrari. Son personas más jóvenes, todos trabajan con nosotros en la cátedra, cada uno en su cátedra, y no están en México, ¿no? Por razones económicas, razones familiares. Así que nosotros vamos a presentar, en el caso de Feliciano, el trabajo que comparte con Rodrigo, y en el caso mío, mi nombre es Andrés Urrutia, yo vengo de Córdoba, y estoy en Argentina, Córdoba, Argentina, ¿cierto? Y vengo de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y voy a presentar un trabajo en coautoría con estos autores más jóvenes, ¿sí? Así que, si les parece bien, vamos a empezar. Bueno, ¿quién está? Parece que vamos a empezar al revés, Chele. Bueno, aunque parezca un tema que nos invita a la reflexión, sino a la tristeza, vamos a hablar sobre la muerte. Y bueno, el momento mori es una expresión que ya la vamos a conocer de los filósofos estoicos, pero básicamente es responder algunas preguntas, lo hemos hecho con un dispositivo de carácter cualitativo, tratar de dar respuesta de cómo las personas representan la muerte, específicamente su propia muerte. Esta pregunta en sí tiene una contradicción, en sí es paradójica, porque uno para representar algo primero lo tiene que haber presentado, ¿no? Como un recuerdo, uno lo presenta otra vez. Y en general no conocemos a ningún sujeto que haya vivido la muerte y lo pueda representar, sino que más bien es cómo imaginamos o qué lugar le damos a la experiencia de morir, pensando más en la vida que en la muerte. Si podemos pasar la otra. Bueno, acá hablar de la muerte en México es como ser un poco desfachatado, porque si hay un país que tiene muchas ritualidades en relación a la muerte es México, pero sí me parece que es importante que nosotros reconozcamos que todo lo que tiene que ver con las formas de vivir y las formas en que se ritualiza la muerte tiene que ver con los contextos culturales donde se da. Bueno, no voy a decir para los mexicanos lo que es el Día de los Muertos, ¿no? Pero ahora ha ganado fama internacional con el dibujito, no me acuerdo el nombre, Coco. Pero todo el folclore que va incluido en esto hace que efectivamente nosotros estemos hablando de una cultura como la mexicana, que tiene, por supuesto, influencias europeas, pero que tiene antecedentes muy anteriores en relación al rito de la muerte. En Indonesia hay unas formas de ritualidad muy parecidas a los de algunos pueblos originarios de acá de México, que ya no se dan, que a sus muertos los desentierran, cada tanto le cambian la ropa, además de cambiarle la ropa le ponen las comidas que más les gusta, como en México, pero lo que tiene que ver con esto es con que hay diferentes
formas de concebir un pasaje que en general nos cuesta mucho, ¿no? Yo les voy a leer una cosa muy breve que se le pregunta a una escritora que se llama Lucila Puelento, y también es psicoanalista. Dice: ¿cuál sería la razón de que las prácticas fúnebres se hayan ejercido de los inicios de la humanidad? Y dice: los hombres siempre han tenido terror a los muertos y han necesitado temperar ese terror, controlarlo a través de diferentes prácticas. Quizás en la actualidad se haya desplazado el terror a los muertos al terror a la muerte. La muerte golpea el deseo de eternidad y es un desmentido brutal a los deseos narcisistas de eternidad. A veces, detrás de este temor a la muerte, se esconde el temor a la vida. Yo no les quiero hacer esta introducción porque en realidad vamos a utilizar la muerte, ¿puedes pasar la próxima? Como lo que nos implica en la vida. Ustedes saben que nosotros no podemos enajenarnos de los antecedentes culturales que tenemos, los griegos son los más importantes. Entonces, más allá de las creencias que tengamos, siempre la muerte se ha leído como el fin de la vida física, ¿no? El dualismo viene a partir de eso, concebir que no vamos a estar de manera física. Entonces se da esta invención griega de la psique del alma, pero igual hay muchas metáforas como pagarle con monedas al quien cuida el Hades, ¿no? Y que nos va a llevar con la barca. Y de todos modos, pasa a la otra. Sí creo que en general hay un giro muy importante que es con el cristianismo, en donde la muerte sí efectivamente se explicita como el último paso para tener una vida que sea eterna y que en realidad seremos castigados o seremos bendecidos con diferentes destinos en función de cómo nos hemos comportado. Pero todas las culturas vinculan sí o sí el tránsito por la vida con diferentes destinos que podamos tener en la muerte. Yo no soy antropólogo, pero me parece que con esa introducción es suficiente. Si pasamos a la otra. Si nosotros nos movemos más en la historia, la muerte es una preocupación de la filosofía y finalmente de la psicología. Yo soy psicólogo, ya les voy a contar, pero sí me gustaría citarle este texto de Memorias de Marco Aurelio que dice algo que es muy bonito. Dice: no mires con desdén la muerte, sino abrázala, porque es también una de las cosas requeridas por la naturaleza. Así es como una persona racional debería esperarla. No con indiferencia ni impaciencia, no con desdén, perdón, tiene que decir ahí, sino con la simple conciencia de que es simplemente algo que nos sucede. Esa definición es para personas racionales. Pero en general, en relación a la muerte se nos despiertan temores o creencias que algunas son muy racionales, y toda la mitología que les mencionaba recién es darle ánimo a algo que es muy desconocido, darle inclusive carácter dramático y ponerle personajes a algo que nos cuesta imaginar. Si tuviéramos todas estas actitudes no tendríamos que generar tanta construcción imaginaria al respecto. ¿Puedes pasar la otra? Bueno, en la filosofía yo lo único que me gustaría mencionar en relación al temor es a Schopenhauer, que en general decía que la lucha que tenemos en la vida es liberarnos del terrible miedo que nos da la muerte y superar algo que en realidad es produce mucha ansiedad y produce mucha desesperación en muchas personas, que es la vacuidad póstuma, o sea, tener el grado de conciencia y de ausencia de religiosidad que después quizás de la muerte no haya nada. En ese sentido, bueno, Sartre avanza un poquito más, pero sí a mí me gustaría recuperar esto de los estoicos, que es el título del trabajo del Memento Mori, que supone cierta naturalidad o cierta condición indispensable de la muerte, pero a su vez una negación permanente de querer partir. Les decía que les voy a leer nada más que otro texto muy bonito, que se le hace una entrevista a Jorge Luis Borges. Le dice: Reina María Rilke dijo: Señor, conceda a cada cual su propia muerte. ¿Usted cree que hay una muerte propia que debe corresponder a cada hombre? Creo que esa idea, contesta Borges, la tomó Rilke de Séneca. Séneca dice exactamente: morire sua morte. Morir su muerte. Esto significa que el estilo de muerte es el estilo de vida. Ahora hay quien piensa que Rilke, al decir eso, pensaba en algo mucho menor. En alguna parte él dice que antes la gente nacía en su casa y moría en su casa, y que ahora la gente nace en un sanatorio y muere en un sanatorio.
Puede ser que Rilke se refiriera a eso, simplemente, pero es más linda la idea de Séneca de que la muerte debe corresponder a la vida. Es una entrevista preciosa, habla sobre la muerte de Goethe, dice que hay un biógrafo que dice que Goethe cuando moría escribía en el aire y tachaba en el aire, y murió escribiendo como había vivido. Este sentido, vamos a pasar a lo que sigue, le pone esta cruz, porque sí es una significación absolutamente distinta al pasaje ¿no? Entre el horizonte, el vertical, el superior y el inferior, el izquierdo y la derecha. Y en cuanto a las variaciones de las ritualidades, sí nosotros vamos a pasar del carácter antropológico a las ritualidades personales, a cómo nos imaginamos nuestra muerte o qué vamos a dejar. ¿Podemos seguir? En esto, Borges sigue mencionando algo que me parece interesante, que es que en realidad, y también lo mencionan algunos otros autores, la muerte nos impone un parate, ¿no? Nos impone un momento en el que hay lugar a las emociones, generalmente la tristeza, otras veces puede ser el enojo, y que en realidad hay que darle tiempo a las ritualizaciones de nacimiento y a las de partida. Que en general estamos no solamente relacionando la muerte a la vida de las personas, sino en el contexto en el que vivimos. Y estos son contextos de mucha velocidad. Donde ustedes se fijan las ritualidades, ya por lo menos en mi país, en algunos casos la muerte se deja el féretro y el difunto solo, se cierra y a la otra mañana se parece y se lo lleva a la cremación o al entierro, ¿no? Entonces hay muchas características que tienen que ver cómo nosotros pensamos la vida, la vejez y la muerte en cada momento histórico. Vamos a seguir. Bueno, lo que les decía recién, nosotros generamos en cada cultura un contexto que nos permite desarrollar ciertas creencias, ¿no? Y que estas influyen en cómo nosotros simbolizamos la muerte. Pasa la otra. Nosotros, esto me encantó, porque es mexicano. En realidad lo puse porque me gustó. Podemos pasar a la otra. Y que acá sí vamos a hablar de psicología, y es cuando se nos empieza a ocurrir la idea de la propia muerte. En la psicología del desarrollo está bastante estudiado desde la niñez que no podemos representar la muerte hasta tanto no haya un concepto de yo, hasta que no podamos identificar algo, pero sí hay criterios de falta de vida, la quietud. Los chicos se dan cuenta que algo está muerto porque no se mueve, porque no tiene la esencia de lo vital que es el movimiento, porque ellos todavía no distinguen que hay vida aunque no haya movimiento en una planta, por ejemplo, ¿no? Pero en general sobre la muerte tenemos, por suerte, muchas negaciones cuando somos jóvenes, porque estamos pensando por el futuro y de cierta manera omnipotente. Pasa la otra, por favor. Pero sí, bueno, hay muchos autores, es una crisis que está bastante cuestionada, que sea una crisis, que es la crisis de la mitad de la vida. Salvarez es un autor argentino y hay otros textos que plantean que sí hay algunos indicadores psicológicos en que nosotros nos disponemos desde la adultez hacia la vejez, hacia nuestro propio envejecimiento. Y esos indicadores psicológicos tienen que ver básicamente con la personificación de la muerte. Es decir, que en algún momento de la vida nosotros pensamos que ya podemos estar en un momento de partida. Y que ya no es la muerte lejana, ¿no? De personas viejitas, también hay muchos prejuicios en eso, que se les dice de que murió tu abuelito de viejo. La gente no muere de viejo, muere porque le pasa algo en la vejez, ¿no? Entonces se nos hace también una confusión muy grande, pero la personificación de la muerte empieza a tener sentido porque ya vivimos el tiempo de otra manera, no tanto por todo lo que haremos a futuro, sino por lo vivido y por el tiempo que nos queda. Y la otra, además de la inversión de la perspectiva del tiempo, es algún incremento de interioridad más inclinado hacia la reflexión, entendiendo este dualismo de cuerpo y alma que nos hace que trabajemos por tener frente a la muerte física la inmortalidad simbólica. Estos conceptos no son míos, son viejísimos, son de Erickson, y en general no ha habido investigaciones que contrarresten que esas preocupaciones existen siempre. Así que, ¿qué queremos dejar? Lo que sucede es que hay personas que pueden hacer esa reflexión y que esto sea un motor para hacer, crear y cuidar a otros, en la medida en que en eso van a dejar su huella, y otras personas no pueden tolerar la idea de la propia muerte y tampoco tienen recursos como tener un plus de energía para hacer algo por los demás o por el mundo. Erickson y otros autores como McAdams plantean que esta necesidad de inmortalidad simbólica sería un motor en el cual nos dispone
hacia dejar el mundo un poco mejor y quedar en el recuerdo de los otros. ¿De acuerdo? ¿Podemos pasar lo que sigue? Yo lo que les traje acá, y vamos a ver esto, dice: he partido y miro a mis hijos riendo de mis ocurrencias diarias y desde allá me siento reconfortado. Ahora les voy a contar cuál es la metodología. Es un supuesto epitafio. Si ustedes tuvieran una virome, yo les pediría que escriban el suyo. ¿Puedes pasar la otra? Y les voy a contar de qué se trata. El objetivo era analizar más que la muerte, es decir, cómo se imaginan las personas que serán recordados por otros y si tienen desarrollado esta creencia de su inmortalidad simbólica y qué tiene que ver con los momentos que han vivido o que identifican en sus narrativas vitales. ¿Qué quiere decir esto? Era un taller que básicamente se trata de generatividad, pero con gente mayor, no con gente joven, en el cual la primera tarea que le pedíamos era que escribieran su propio epitafio. Quien se quedaba en el curso seguramente podía tolerar la idea de la muerte. Quien se iba del curso quiere decir que no podía ni siquiera pensarla. Pero bueno, es una tarea muy difícil, porque implica primero percibirnos como que ya no estamos, y segundo, tomar el desafío de que otros van a seguir la posta y otros pueden recordarnos. En función de eso, después a lo largo del taller, también se les pedía a las personas que desarrollaran diferentes capítulos de una entrevista típica de McAdams de generatividad, en donde se les pedía cuál era el momento cumbre de su vida, cuáles eran los momentos más difíciles, qué importancia tenían los otros. Sigamos. En este sentido, hay que ver un jueguito. Yo voy a analizar 44 respuestas de participantes, que la reducción de esto es que tenían que tener varias tareas realizadas. Y de estos 44, bueno, el 95% eran mujeres, la media 69 años. Y se escribieron más de 44, entonces vamos a analizar el corpus, que son 55 epitafios. ¿Por qué elegimos el epitafio? Porque el epitafio implica un esfuerzo para simbolizar. Es decir, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de condensar algunos significados y quedarnos con lo más sintético de nosotros. No hacer una larga descripción de cómo quisiéramos ser recordados. Lo cual también es un lindo desafío para después hacer el análisis de cómo clasificar esto. Si bien ha habido y hay muchos análisis en relación a los epitafios que básicamente se clasifican entre informativos y aquellos que son opinativos, o sea, cuando algo se describe o cuando se opina sobre el posible difunto. Y la otra característica por qué elegimos los epitafios, no solo por el esfuerzo de condensación, sino porque además hay que pensar qué van a decir los otros de nosotros, o sea, qué mirada tienen en función de qué cosas hemos construido. Nos parecía, no, todavía no, puedes volverla, nos parecía que era además una forma más creativa de ver esto, y básicamente esto que tienen a la derecha es cómo se distribuyeron. ¿Qué quiere decir? Nosotros hicimos un análisis de contenido, hicimos un análisis básicamente textual, y encontramos como que había 18 descripciones, que ahora las vamos a ver, se las vamos a ejemplificar, en relación a componentes emocionales. Si los recordamos con alegría o con tristeza. Otras, fíjense que es casi el doble de fortalezas o virtudes propias. Y bueno, algunas que tenían que ver con cuestiones de amor y afecto con otras virtudes yoicas. Ahora sí lo podemos pasar. Bueno, de los ejemplos que tenemos, cada uno escribió el propio epitafio, después lo conversamos. A la izquierda de esto, sean felices, los quiero mucho. Amó a su familia, le falta el acento de los que lo rodearon. Y estas expresiones de amor y de afecto es como aquellos que ellos suponen que dieron versus las otras que ya también hicimos un análisis de quién escribía, si lo escribía en primera persona o en segunda persona, como era la construcción. Te amaremos y recordaremos siempre, la entrega y el amor brindado fue la herencia que nos legó. Fíjense que ya empiezan a haber dos formas distintas de verse, ¿no? Lo que he dado o lo que los otros reconocen. Pasemos al otro. Les decía que había algunas que eran virtuosas, ¿no? En esto que tiene que ver con la autoestima, y el que dice, fue un gran hombre, fuiste lo mejor. Yo digo, hay que tener seguridad de lo que uno hizo en la vida para escribir eso. Con tu ejemplo marcaste la vida de tus hijos. Todo esto eran epitafios que la misma gente escribía, ¿no? Gracias por haber sido como fuiste. Ah, ese me encantó. Que estos
son definitivamente construcciones que tienen que ver con fortalezas y construcciones narcisísticas, de quién soy yo para los otros. A la derecha, sí, ¿lo pasaron? No. A la derecha dice idealista y luchador hasta el final, vivió como quiso, vivió apasionadamente cada momento. Fíjense que ya hay como, en el análisis ya hay dos cuestiones distintas. Uno quién soy, otro cómo viví y otro cómo qué legué o qué dejé. ¿Podemos pasar? Sí hay algunos, que estos que les decía que eran como mixtos, estos 7 casos, en donde se conjugaba la vertiente afectiva, la vertiente emocional, con la vertiente del legado, ¿no? Entonces, como una buena persona, ahí tiene la característica más vinculada a su propio concepto, que brindó a este legado mucho amor y afecto, o desde donde estés nos darás amor y fuerza. Miren qué potente la creencia, que van a estar dando vuelta. Bueno, mi abuela decía que yo era un espíritu fuerte, y que cuando lo necesitábamos iba a estar. Y el ejemplo de valor y esfuerzo, eso es muy interesante, tenacidad, abnegación, voluntad, ejemplo y cariño. Obviamente que este ejercicio implica proyecciones, o sea, todo lo que yo deseo que me recuerden y todo lo que yo quiero o me parece que he puesto. Lo cual no le quita validez, sino que más bien habla de cuál es nuestro autoconcepto y cómo creemos que ese concepto se define por otros. Sigamos. En dirección a la inmortalidad simbólica, también hubo algunas expresiones de no haberlo logrado, ¿no? En varios, no me acuerdo ahora, tendré que fijarme acá, en donde, si bien no era mayoritario, todavía la tarea de la integridad yoica está pendiente, ¿no? Aquí yace a quien le costó conectarse con el placer y con el disfrute. Había muchas expresiones de esto, donde se evidenciaba una carencia en el desarrollo yoico. ¿Puedes pasar la otra? Y lo otro, no sé si ven esta placa, dice aquí se hace un estúpido, y aquí con el estúpido. Hubo gente, puedes pasar la que sigue, que hizo la gran tarea, que es utilizar el humor para negar el ejercicio. No sé si me explico. Uno puso, mis hijos, esto tenía que ver, como les decía, con las tareas. Mis hijos me recordaban como muy obsesiva, así que se lo dicen los hijos. Y la otra, un espíritu alegre, creíase dueño de la verdad absoluta, eso es lo que decía, y conocedora de los caminos que todos debíamos recorrer, según mi hija, claro. Bueno, estas fíjense que son tareas enormes, que todavía están en la lucha, y pasa la otra, pasa lo que sigue. Y esto que les decía, los que agarraron el vehículo del humor, que me pareció muy bueno, dice, este es bastante chancho, pero si no son argentinos no importa, aquí ya hace Juan Tulumba de la concha de su madre pasó a la tumba. Y la otra, aquí ya hace fulanita contra su voluntad. Esta construcción me parece muy creativa, porque evitan contactarse con la angustia de la muerte y además con una falta de certidumbre. Fíjense que algunos hay una certidumbre muy narcisista, otra muy vinculada a la generatividad, pero otros no tienen la certeza de qué dejaron, ¿no? Y el humor, bueno, ya lo había escrito Freud un montón, es una de las formas de gambetearle el temor, ¿no? Sigamos. Cuando nosotros nos pusimos más minuciosos a clasificarlo, sí encontramos que ya había como 14 en el sentido de ser recordado, en esto de las cuestiones de ciertas virtudes que tienen que ver con el propio concepto, con el narcisismo, si lo ven más del psicoanálisis, versus aquellos que escribían y confirmaban que dejaron un legado, o sea que los otros recibieron algo que ellos pudieron transformar. Pasan a otra. Fíjense que esto de memoria de una amiga, te recordaremos y amaremos siempre. Hicimos un análisis también posterior que estaba muy bueno, quiénes lo escribirían, ¿no? Entonces, efectivamente, los que tenían vinculado el legado eran sus hijos, y quienes describían era un círculo más amplio, ¿no? Y la otra, que había pedidos, recuérdenme con humor y alegría, te recuerdo por los buenos y los malos momentos. Estos de los recuerdos, o sea, además de que sea repetitivo, tiene que ver con la categoría que les decía, pero que en general buscan todavía lograr estar en los otros. En cambio, otros directamente sus epitafios eran, nos legó, ejemplo, enriqueciste nuestras vidas, la entrega de amor fue la herencia que nos legó, con tu ejemplo marcaste las vidas. Parecen muy parecidos, pero tienen conceptualmente dos vertientes distintas, ¿no? Si bien recordar es pasar por el corazón, uno es la certeza de que hubo una transformación en el cuidado de las otras personas,
y la otra un deseo de que eso se cumpla, ¿no? No, no es mi teléfono, o el tuyo, ¿no? Bien, pasamos a la otra. Para ser sintéticos, hasta acá estaba dividido entre quienes buscan ser recordados, quienes están seguros que dejaron un legado y quienes tienen una tarea inconclusa. Otra información que teníamos de los mismos sujetos, les habíamos pedido que describan su momento cumbre, es decir, aquel momento en que tuvieron las máximas expresiones de emociones positivas, que tienen como el mejor recuerdo de sus vidas y que en general implica mucho su identidad. ¿Qué dice de ellos? Cuando se clasifican, se leen, les planteamos acá 40 acontecimientos cumbres. Se redujo un poquito. Había 24 relacionados directamente con la crisis de la generatividad, o sea que identificaron que era el nacimiento de sus hijos, el poder haberlos sacado adelante, el que recibieran un título, donde ellos estaban muy presentes, involucrados con miembros de su comunidad o su familia, en donde efectivamente pudieron hacerle el bien en ese sentido. Después, otros 8 estaban relacionados a crisis de la intimidad, el encuentro con la pareja, cuando se casaron, los momentos más felices que viajaban con sus maridos, en realidad vinculados al amor y a las expresiones también rituales del amor, como por ejemplo el casamiento. Y otros 8 vinculados a crisis de autonomía o transiciones vitales, por ejemplo el haberse jubilado, el haberse recuperado de una enfermedad. Entonces, claramente eran 3 ejes temáticos distintos, que también están muy estudiados en la literatura. Entonces, nosotros sí nos propusimos empezar a hacer correlaciones muy simples, ¿no? Son relaciones entre variables, en las cuales vinculamos no solamente la forma en que se expresaron, la persona en que lo decían, y qué tenía que ver estos momentos cumbres, que esto sí tiene que ver con cómo han vivido, con cómo quieren ser recordados. ¿Podemos pasarlo? Bueno, lo que sí dio significación estadística fue pero contundente, es que las personas, pero en esas 24, que no vamos a decir las personas, sino los 24 epitafios, los 24 momentos cumbres descriptos, estaban correlacionados de manera significativa, estadísticamente significativa, con aquellos que tenían que ver con epitafios vinculados a la generatividad. En este sentido, tiene que ver con lo que les decía al inicio, con lo que les decía de Borges y de Goethe, que en realidad hacer el ejercicio de escribir el epitafio es hacer una especie de revisión de cómo he vivido, cómo me he relacionado con los otros. No, esto era contundente en relación a esto que les decía, quienes enunciaron sus acontecimientos cumbres, contenido de cuidado y expresiones amorosas, son los que en realidad tenían en esos epitafios la cuestión del legado. No así aquellos que recordaban como acontecimientos cumbres lo de la intimidad o las transiciones en la vida. Eso en realidad no estaba tan relacionado con el tipo de epitafio. En este sentido, la investigación no es que dé cuenta de algo muy nuevo, sino que es interesante ver cómo hay formas en que nosotros efectivamente construimos nuestras propias teorías implícitas y las expresamos de manera no académica, o sea que efectivamente la inmortalidad simbólica conseguida y reflejada en un epitafio tiene que ver con aquello que hemos vivido, hemos podido construir. Quizás la más ejemplar es esta que dice: he partido y miro a mis hijos riendo de mis ocurrencias diarias y desde allá me siento reconfortado. No es que haya un valor estadístico, pero en muchos de estos construidos en relación a la generatividad había buen humor, ¿no? Y además estos 7 mixtos que había muy buen humor, emociones muy positivas vinculadas a la certeza de hacer algo por los otros. Sigamos. Y bueno, esto les decía recién, que es esto, la certeza de generar actos generativos, o sea, que en vida lo hicieron, tiene que ver con que las expresiones estaban vinculadas a verse en 2 formas, amorosos y virtuosos, pensando en que eso les va a sobrevivir. Efectivamente, que si uno puede imaginar eso, se puede aceptar mejor la idea de la muerte. Esto que les decía no es representar, sino imaginarse ya no estando aquí. Se acabó el tiempo, ponemos la otra. Y Gabriel García Márquez decía: el escritor no lo mata a nadie, ni siquiera la muerte, ¿no? Pero yo les quería citar otro humorista y escritor argentino, que es el negro Fontana Rosa, que decía entonces: tal vez lo de la muerte propia es así, haber hecho una buena vida, haber cumplido más o menos con las cosas que uno se propuso, dejar un cierto legado, hijos que sean buenos tipos
y a los que la gente se alegre de encontrar. Me parece que eso sintetiza casi todo lo que tiene que ver con la trascendencia y la inmortalidad simbólica. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en esta hora ciertamente intempestiva después de comer. He de agradecer la presentación que me ha realizado mi amigo, se nota que eres mi amigo, anteriormente. Y yo les vengo a presentar una investigación que he realizado, que es una investigación liderada, hay que decirlo, y hay que, bueno, atribuir el crédito a quien lo tiene. Es una investigación liderada por Rodrigo Serrat, en la cual he tenido el placer de participar también. Es una investigación que va sobre personas mayores que son activistas políticos, que es en parte la tesis del doctor Serrat, que por desgracia pues, no ha podido estar aquí con nosotros. Quizá cuando levante la mano me pasas a la siguiente diapositiva. Como saben, las diapositivas se van construyendo, quizá mejor dejarlo todo y ya así no saco. Como probablemente saben, la participación cívica de las personas mayores es un tema que ha ganado mucha relevancia, que está cada vez más presente en la literatura, al menos desde hace un par de décadas. Todo ello ligado a esta emergencia de nuevos modelos positivos del envejecimiento y a la preponderancia de conceptos como el del envejecimiento con éxito y el envejecimiento activo. Sin embargo, a pesar de que hay que reconocer que cada vez hay más estudios, todavía quedan muchos aspectos que desconocemos respecto a la participación política de las personas mayores. En concreto, me gustaría referirnos al menos a 3 de ellos. Si pasa la diapositiva, pasa a las 3, exacto. En primer lugar, desde un punto de vista, si quieren, más conceptual. ¿Qué? Un poco de yo lo veo perfectamente y tengo una visión acorde a mi edad, o sea, no muy buena. A ver, desde aquí. No sé si vamos a poder mejorar mucho. Yo se lo leo, no hay problema. Decíamos que hay como tres huecos en el conocimiento de la participación cívica de las personas mayores que son interesantes y que necesitan más estudios. En primer lugar, y desde un punto de vista más conceptual, cuando hablamos de participación cívica de los mayores, sobre todos los estudios que tenemos van de una cosa, de voluntariado, que es muy importante, pero participar cívicamente es algo más que el voluntariado. Y en concreto, el activismo político, ahora ya sé que yo no veo nada, no sé. Listo. En concreto, el activismo político es un tema relativamente poco estudiado y sin duda mucho menos estudiado que el voluntariado en la vejez. En segundo lugar, y desde un punto de vista procesual, los estudios que tenemos van sobre todo de 2 cosas. Sobre los antecedentes de la participación cívica de los mayores, es decir, cuáles son las variables que predicen que haya personas que se impliquen cívicamente y otras que no. O sobre las consecuencias de la participación cívica, es decir, cuáles son las recompensas o los aspectos que uno gana participando cívicamente, tanto desde el punto de vista, si quieren, más individual como desde el punto de vista colectivo para la comunidad. Sin embargo, tenemos pocos estudios que analicen lo que pasa entre los antecedentes y los consecuentes, es decir, la propia experiencia de la persona mayor que participa. Cuáles son sus emociones, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus razones para seguir participando o para dejar de hacerlo. Y en tercer lugar, y yo creo que este es el nivel más importante, hay un nivel que hemos bautizado quizá con un poco de pretenciosidad, un nivel ético. Es decir, generalmente cuando hablamos de participación cívica de los mayores, partimos de la base de que participar es algo muy bueno y de que tiene consecuencias positivas tanto para la comunidad como para el individuo. Esto que los americanos llaman un escenario win-win, en el que todos ganan. Sin embargo, nos podemos cuestionar si esto es así. Por ejemplo, nos podemos cuestionar si la comunidad siempre gana de la participación de los mayores. Porque hay, en el aspecto político, si quieren, hay veces que
ejemplo, en Europa tenemos un proceso que es dudoso de que sea positivo, al menos desde la perspectiva de la Europa continental, que es el proceso del Brexit. Ustedes lo conocen. Pues bien, en la votación que inició, que desencadenó todo este proceso del Brexit, fueron precisamente los mayores los que más apostaron por el Brexit. O en Estados Unidos, fueron los mayores los que auparon a Trump por encima de Hillary. Es decir, el hecho de participar políticamente no siempre, o depende de los valores de cada uno, necesariamente de ser positivo para la comunidad. Debemos de alejarnos de esta visión, digamos, romántica de que todo lo que hagan los mayores, por definición, está muy bien. A veces no. Y desde un punto de vista individual, que es el que nos interesa en esta presentación, también hemos de tener en cuenta que participar políticamente no siempre trae cosas buenas para las propias personas mayores, o junto con cosas buenas a lo mejor trae también algunas que no son tan buenas. Son precisamente estas las que centran el foco de la presentación que hoy les traigo. Así, el objetivo de nuestro estudio fue explorar las experiencias negativas de participación política a lo largo del ciclo vital de un grupo de activistas mayores. Lo que hicimos fue entrevistar a 40 activistas mayores, y no eran activistas cualquiera, eran personas que llevaban participando políticamente mucho tiempo, y eran líderes de sus organizaciones. Lo que hicimos fue balancear esta muestra de 40 en función del género. Creo que eran 21 hombres y 19 mujeres, si no recuerdo mal, y en función del tipo de participación política. Había 20 personas que participaban en asociaciones de vecinos y 20 personas que eran miembros activos y líderes en sindicatos y partidos políticos. Lo que hicimos fue recoger datos con una entrevista semiestructurada muy similar a la que acaba de presentar mi compañero, es decir, una entrevista basada en las ideas de McAdams, en la que preguntábamos por un episodio positivo, un episodio negativo sobre su trayectoria de participación política y un punto de inflexión, además de otras cuestiones. En esta presentación vamos a analizar solamente, en concreto, los episodios negativos que nos contaron los participantes. Quizá el aspecto que más nos costó, y el aspecto, yo diría que más meritorio, si es que todo esto tiene algún mérito, ¿no?, es el tipo de análisis que se aplicó. Nosotros estamos empeñados desde hace unos años en intentar analizar estas narrativas de personas mayores con algún método que nos permita captar al menos dos aspectos de las narrativas. El aspecto, por una parte, del contenido, que es el que ha sido más tradicionalmente analizado, es decir, ver qué es lo que las personas dicen. Es, por ejemplo, el enfoque que ha aplicado Andrés en su análisis de los epitafios, ¿no? Nos ha categorizado qué es lo que la persona dice. Pero hay un segundo análisis que es un poco más difícil de captar, y no solamente es el referido a no lo que las personas dicen, sino cómo lo dicen, es decir, cómo está construida la narrativa. Nosotros hemos intentado aunar los dos aspectos complementarios, ¿no? Para este segundo aspecto nos hemos basado sobre todo en el análisis de un autor que nos pareció muy interesante, que descubrimos casi por casualidad, que se llama Booker. Aquí vemos los dos enfoques, el análisis temático, qué se dice. Para este tipo de análisis pues utilizamos un enfoque inductivo. Hicimos un análisis de contenido de los episodios, de las narrativas, de experiencias negativas que nos contaron nuestros participantes. Para el análisis estructural lo que hicimos es utilizar el enfoque de Booker, que intenta identificar los arcos narrativos, es decir, cómo va progresando la narrativa desde el principio hasta el aprendizaje o la coda final que toda narrativa tiene. No sé si conocen a este autor, Booker. Es muy interesante porque él dice que, desde un punto de vista cultural, los tipos de arcos narrativos no son infinitos, sino que él especifica. Hay otros autores que también proponen otros, pero en el caso de Booker especifica que hay solamente 7 tipos de historia posibles, en función del arco narrativo que se propone. No las vamos a analizar en profundidad porque obviamente no hay tiempo, simplemente las vamos a mencionar.
En su libro, que es muy interesante, él hace una caracterización muy detallada de cada tipo de historia, da ejemplos de la literatura, del cine, de las fábulas, de los cuentos tradicionales que se ajustan a cada uno de los tipos. El primer tipo, por ejemplo, sería este de superando al monstruo o venciendo al monstruo. Hay una comunidad que está en paz y de repente viene un monstruo que un héroe tiene que vencer, ¿no? Aquí veis en la parte izquierda un ejemplo de película que se adaptaría a eso, ¿no? La de, por ejemplo, tiburones, ¿no? Tiburón, ¿verdad? Todos estamos muy bien en la playa y de repente aparece un tiburón que amenaza la paz de la comunidad. Y hay un héroe que intenta vencer y al final consigue esta amenaza. Un segundo tipo de historia es, si me la ponen, es esta de un viaje de ida y vuelta, ¿no? No voy a entrar en detalles porque si no estaríamos aquí toda la tarde. Un tercer tipo de historia sería esta de mendigo a millonario, es decir, de pobre a rico, alguien que empieza en una situación desastrosa y que gracias a su ingenio y a sus capacidades pues acaba triunfando en la vida. Un cuarto tipo de historia es esta de la búsqueda. El ejemplo que dan es El Señor de los Anillos, el ejemplo que propone Booker, ¿no? De alguien que va buscando algo, que recibe una llamada inicial y que pues tiene que superar obstáculos hasta realizar la llamada a la que se le ha planteado al principio de la historia. Un quinto tipo de historia Booker dice que son las historias de tragedia, en la que al principio le pasa algo al protagonista y hay una espiral descendente que le lleva a la destrucción final. Las historias de comedia, que van sobre todo de malentendidos entre los protagonistas que al final se resuelven. Y por último, estas historias de renacimiento, ¿no? de las personas que son capaces de cambiarse a sí mismas. Él pone como ejemplo esa película que en España se llamó El Día de la Marmota, o algo por el estilo, creo que se llama así. Aquí ven, nosotros aplicamos ambos análisis, el análisis de contenido tradicional y la categorización en función de los arcos narrativos identificados por Booker. En cuanto al primero de los análisis, el análisis de contenido, identificamos estos temas. Un tema que bautizamos, que acuñamos como David y Goliat. Es decir, en este tipo de historias, de experiencias negativas, el activista o la activista luchaba contra algo y al final era derrotado o derrotada. Bien porque es una lucha que continúa pero no ha tenido éxito hasta el momento, bien porque el intento fracasó, o bien porque se intentó luchar contra algo que se identifica como más fuerte que la propia organización o que la propia persona. Este tipo de luchas entre alguien que tiene pocos recursos y que es menor y un ente mayor, una estructura mayor que al final acaba venciendo, y ahí reside la experiencia negativa, apareció en 19 de las 40 narrativas. Después tenemos otro tipo de historias que nosotros bautizamos como durmiendo con su enemigo. Aquí la lucha se plantea y la derrota se plantea no frente al sistema o frente a otro, sino como que dentro de la organización hay un elemento disruptivo que traiciona de alguna manera los objetivos de la organización y que ejemplifica la experiencia negativa de la persona en su trayectoria de activismo político. Es decir, aquí el enemigo es un enemigo interno. Después, el llanero solitario, veremos algún ejemplo, y por último, también hubo dos personas que hablaron de que el activismo político había tenido efectos colaterales negativos sobre otras esferas de su vida, por ejemplo, la vida familiar. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de las más frecuentes. En cuanto a David y Goliat, ¿no? Si quieren, la podemos leer. Dice: cuando nos robaron la ley de la dependencia, que tanto nos había costado conseguir, porque nos la robaron, porque si la teníamos y la habíamos conseguido ya, no la tenemos. A ver, porque si la teníamos y la habíamos conseguido, ya no la tenemos más. Porque hay personas que yo conozco que hace 2 años que la solicitaron y todavía no han cobrado un duro. Para mí eso ha sido muy desolador realmente. Siempre lo digo, todo lo que teníamos después de tantos años de lucha nos lo han robado y no lo perdonaré nunca. Incluso la persona llora en este momento, ¿no? El fracaso de la lucha, ¿no? Perdona, es que soy una llorona, pero es lo mínimo que podemos tener.
Es una cosa que tenemos ganada y tenemos pagada porque la hemos pagado con nuestras contribuciones a la seguridad social, y que no la tengamos es una decepción enorme. Como vemos, la experiencia negativa consiste en este fracaso de la lucha contra un enemigo que se representa como mucho más fuerte que la propia persona o que la organización que la persona representa. Aquí tenemos un ejemplo de la historia de Durmiendo con su enemigo. Aquí, los que sois españoles, conocéis a Santiago Carrillo. Santiago Carrillo fue el líder del Partido Comunista Español en los años 70 y 80 y fue quien hizo la transición, digamos, hacia el eurocomunismo. La versión esta más light del comunismo, ¿no?, que se parece un poco a la socialdemocracia. Pues este señor que pertenece al Partido Comunista nos dice: yo era un hombre muy fiel a mis ideas y a mis principios comunistas. Cuando yo vi allí gente como el Santiago Carrillo, por el que yo me hubiese puesto delante para que no lo mataran, diciendo que a nosotros nos tenían que liquidar, pues fue muy duro. Fue muy duro que mis propios camaradas hicieran ese juego. Hasta la fecha de hoy, a mí aquello fue lo que más me dolió en la vida. El desengaño fue tan grande, el de ver que camaradas que habían luchado codo a codo y que actuaban de esa manera. ¿Con quién vas? ¿Tú dónde estás? Pero ¿qué concepto tenéis vosotros de la política? ¿Qué concepto tenéis vosotros de un partido? Para mí, un camarada es un camarada. Y hemos dado la vida por ellos y por transformar esta sociedad. Y ese fue el desengaño que yo me llevé más grande. Yo no creía que... Y ahora, en la edad de los años, te hacen comprender el por qué suceden las cosas. Es decir, aquí el enemigo no es el sistema. No es que no puedan conseguir los objetivos que se proponen. Es que desde dentro de la organización hay alguien que traiciona, de acuerdo con la perspectiva de la persona, los principios mismos de la organización. Y eso se define como la experiencia negativa de participar. Aquí veis un ejemplo del llanero solitario. Me encanta esta imagen de la experiencia más negativa que he tenido es ir, convocar una manifestación y estar sola delante de la pancarta. Es decir, ver que lo que tú ves tan claro, nadie más lo ve. Es decir, encontrarte solo. Y por último, un ejemplo de efectos colaterales, ¿no? Quieras o no quieras, siempre tienes la cuestión de la familia, que en mi caso eran no solo los hijos porque estaba separado, eran solo los hijos porque estaban separados. Siempre te queda la parte esta de no haber estado lo suficiente, porque el tiempo de una cosa se come el tiempo de la otra. Es decir, la persona no pudo dedicarle tiempo a la familia por su implicación tan grande en el activismo político, ¿no? Esto respecto al análisis de contenido, ¿no? A qué es lo que la persona dice, cuál es la esencia de las historias, ¿no?, de los contenidos de las historias. Si atendemos al arco narrativo de las historias, cómo van progresando y nos creemos o adoptamos la perspectiva de Booker, que identifica esos 7 arcos narrativos diferentes que identifican 7 tipos de historias, aquí tenéis los resultados de la categorización. Vemos cómo los tipos de historia más frecuentes son la tragedia, lo cual es lógico, ¿no? Estamos hablando de experiencias negativas, y la de superando al monstruo. Luego había una serie de historias que eran realmente inclasificables de acuerdo con la categoría de Booker y en las que estamos trabajando. ¿Veis algún ejemplo de las 2 o 3 más frecuentes? En la siguiente diapositiva creo que hay una, ¿no? Una de tragedia. Es una mujer que cuenta toda una serie de desgracias, una acumulación de una desgracia tras otra y que llevan a un final desolador, ¿no? Dice, veníamos de la época de Franco. Como saben, era dictador que tuvimos 40 años en mi país. Veníamos de la época de Franco y éramos mujeres muy sumisas. No me atrevía a levantar la voz en mi casa cuando estaba casada. Entonces me separé. Porque claro, no es lo mismo que tu marido tenga a la mujer sumisa y tal, y de pronto empiece que hoy no puedo porque me voy a una manifestación en Barcelona. No, no vas. Eso es lo que le decía al marido. ¿Cómo que no voy a ir? Tengo que ir. Es para el divorcio y para el aborto. Yo soy una de las que lo pagó muy caro, porque me separé. Y mi marido era la típica persona que se creyó el sueño americano y se le derrumbó la vida, y se le derrumbó su vida laboral, su vida familiar, y se suicidó. Con 40 años. Yo soy de las que lo pagué muy caro. Todas las demás siguen casadas con sus maridos. Es que las luchas no son neutras.
hay que pagar un precio. El precio de ahora, de los jóvenes, es la cárcel, la policía, las palizas. En nuestra época era todo. Es decir, esta señora nos cuenta una cascada de desgracias que acaban en una situación pues, que le lleva un gran remordimiento, ¿no? Que es que se culpa del suicidio de su marido por esa implicación política que ella veía y ve necesaria. Es decir, para ella la lucha política no es neutra, sino que implica un precio. Y bueno, nos marca, hay unas cuestiones de género también muy interesantes aquí, que no es el tema, pero que analizaremos también en el futuro. Esta de Superando al monstruo, ¿os acordáis de la película Tiburón? Pues es un poco la película Tiburón. Es decir, en el año 75 aquí pusieron a una maestra que era periodista. Es decir, estaban en la organización, era una organización que se preocupaba de la educación de los niños y de repente les aparece un elemento ajeno y que causa una disrupción total, ¿no? Una maestra que era periodista y ejercía como maestra, es decir, ni siquiera era maestra, pero se sentía la dueña de aquí. Y a esa persona, el ayuntamiento, le pagaba las botellas de butano. Butano es como llamamos en España al gas embotellado. Había un dinero para el material escolar, porque éramos gente humilde. Y esta señorita le cobraba a los chiquillos los lapiceros, y luego se los quitaba y se los volvía a revender. Les cobraba a las madres el butano de los niños para calentarse, les cobraba hasta el bajar a la carretera. Entonces, yo me fui a la delegación del gobierno, la denuncié. Al final pude reunir a mucha gente y pudimos echar a esa persona. Nos costó mucho porque había mucha gente a su favor. A partir de eso empezaron a venir aquí maestras de todo tipo, con su carrera, con sus 3 años, y esto funcionó perfectamente. Es decir, la comunidad está en paz, viene un elemento disruptivo, la heroína en este caso lucha contra el elemento disruptivo, hay una situación límite, no es fácil la lucha y al final se vence. Ese elemento se elimina y la comunidad vuelve a estar en paz. Seguramente es el argumento que habrán reconocido en multitud de películas, de novelas. Ya para terminar, 3 conclusiones, o 4. La mayoría de participantes, o todos, en este estudio fueron capaces de relatar, de explicar experiencias negativas de la participación que habían afectado no solamente a su propia trayectoria como activista, sino incluso a su vida personal, y a la vida de otras personas importantes para ellos. En segundo lugar, si nos fijamos en el elemento temático de las narraciones, la mayoría de historias, ¿qué es lo que relatan? Luchas que se han perdido. Ya sean luchas contra enemigos externos o luchas contra enemigos internos. Y esas luchas provocan un gran impacto emocional en la persona. Desde un punto de vista más estructural, analizando el arco narrativo desde el punto de vista de Booker, vemos que la mitad aproximadamente de las historias siguen un arco narrativo propio de la tragedia, en las que una situación inicial positiva sigue una escalada descendente hasta un final que es claramente negativo. Y por último, bueno, obviamente necesitamos profundizar en estos aspectos, lo estamos haciendo ya. Estamos intentando, sobre todo, el aspecto este más estructural, que es el menos estudiado, intentar encontrar indicadores, incluso indicadores cuantitativos de algunos aspectos, ver hasta qué punto las personas pues, se representan a sí mismas con control de la situación o no, el valor afectivo que expresan las personas en las historias, cuál es, y esto se parece mucho a lo que ha hecho Andrés, que ha relatado Andrés, cuál es la crisis o la tarea ericksoniana que se plantea en cada una de estas historias. Tenemos un montón de historias, no mucho tiempo, es la situación ideal para llegar a algún tipo de solución que nos satisfaga. Muchas gracias por su atención y le paso la palabra a nuestro moderador. No se ve nada, todo oscuro. ¿Están todos durmiendo? No lo sé. Sí. Tienen unos segundos para despertarse. Muy bien, abran todos los ojos. Bueno, ahora en el tiempo que nos queda, si alguien quiere hacer preguntas o comentarios, etcétera, van a ser bien recibidos. Sí. El micrófono ya. ¿Quién?
Bueno, hermosas las presentaciones, la verdad que nos reflejan, digamos, la vida de la gente, sus ilusiones, sus desilusiones, la verdad que re intensas. Ahora, me quedé pensando en, como siempre, el detalle obsesivo, ¿no? En todas las historias inclasificables, ¿no? ¿Cómo leen no haber podido ubicar a esas historias en Booker? Realmente la mayoría de ellas yo creo que ni siquiera son historias, aunque es dudoso, porque tienes tantas definiciones de historia como teóricos narrativos. La mayoría de ellas no tenían un arco narrativo claro, en el sentido de que no había una progresión. O bien narraban no acontecimientos puntuales, vívidos, como son estos que he puesto como ejemplo, sino elementos medio estereotipados recurrentes, ¿no? Te nombraban simplemente un hecho, pues cuando pasó tal cosa y ya está. Y no se extendían, a pesar de las preguntas, no lograban progresar en el arco narrativo, ¿no? Por eso las pusimos como inclasificables. Bueno, la verdad es muy lindas ambas y originales las temáticas que uno suele ver. Lo de los epitafios me sorprendió y me gustó mucho la clasificación que pudiste armar, porque la verdad que son lugares donde uno no siempre piensa y la verdad que uno ve, digo, esta especie de eternización que toda narrativa tiene, digamos, ¿no? Porque toda narrativa es esta búsqueda. Pero pensaba también en esta cuestión, siguiendo a lo que decía Feliciano, que me sorprende que la gente que está militando tenga una actitud tan negativa, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué sigue militando si le fue tan mal? Y esta historia de David y Goliat, me parece que está buena esta cosa de poder enfrentar al poderoso. Y lo que uno pensaba es si esto tiene que ver, porque en realidad no son historias contadas por viejos, pero que en realidad parecieran ser universales al ser humano en la política, ¿no? Un monto de idealización enorme donde está el que está metido ahí con una creencia total y el que se decepciona un poco y parece que nada es suficiente lo alcanzado. Pero básicamente, ¿cómo lo pensaban ustedes esta cuestión de por qué seguir militando gente que tenía una opinión negativa? Esa pregunta es muy interesante. Yo creo que en parte tu sensación, que es una sensación que yo entiendo, es porque hemos presentado solo las experiencias negativas. Esas mismas personas cuentan también experiencias positivas y cuentan puntos de inflexión. Y de hecho, el próximo paso en nuestro análisis, en el que estamos progresando ya, es ¿qué pasa si analizamos las dos cosas conjuntamente? ¿Hay diferencias entre las historias negativas y las positivas? Uno podría pensar que sí, pero ¿en qué aspectos son diferentes? ¿Cuentan hay arcos narrativos diferentes? Probablemente sí, pero podríamos verlo. ¿Hay tareas ericksonianas diferentes en las experiencias negativas que en las positivas? Esa es la fase en la que ahora estamos. También he de decirte que, si me permites el tuteo, que yo creo que poner el foco en que la participación de los mayores no siempre es solo y exclusivamente muy positiva, y esta visión que decía antes, romántica de los mayores, ¿no? que parece que todo lo que hagan es bueno, ¿no? Mientras hagan cosas. Bueno, depende. Yo creo que poner el foco también en estas cuestiones supone tomarse a los mayores realmente en serio. No como mayores, sino como personas, como tú mismo has dicho, ¿no? Y a las personas nos va bien y nos va mal. A los mayores también. A las personas a veces participamos en causas que moralmente son dudosas, y los mayores también. Es decir, tratemos a los mayores en serio. Dejemos de poner el foco en que son especiales porque son mayores y quizás son mejores o son más sabios. Pues no necesariamente. No necesariamente. También ellos son capaces de relatar cosas negativas, pero no tanto como para... Muchas veces cuando lees las historias, lo que me viene a la mente a mí es como una especie de adicción, ¿no? Esta gente está adicta al activismo, ¿eh? O sea, no lo deja ni con agua caliente, ni a pesar de los a veces, pues,
pues, dificultades que han pasado, ¿no? Pregunta. Una forma de vida. ¿Te escucha? Bueno, mi pregunta sería también si han indagado, si han investigado algo acerca de la vida que tuvieron estas personas, porque estamos hablando de personas mayores de 60, 65 años. Y vamos a hablar que las historias de vida construidas tienen que ver con los metarrelatos, con la historia del padre, que no es la misma historia del padre de hoy. Creo que tiene que ver con esos imaginarios un poco, y si ustedes han investigado en esto. Lo bonito y lo difícil del análisis narrativo y de las narrativas es que las narrativas siempre están localmente situadas e históricamente situadas. Es decir, estas narrativas son de personas de una generación determinada que te las cuentan en un contexto actual determinado. Probablemente los activistas que en el futuro sean mayores o los activistas jóvenes contarán otro tipo de historias. En el caso de nuestros activistas mayores hay un elemento histórico fundamental que marca, para bien y para mal, su historia, su trayectoria política, que es la dictadura. No podemos entender estas historias sin la dictadura, que es para muchos de ellos el gran enemigo a batir. Y que muchos de ellos, no lo hemos visto aquí porque presentamos lo negativo, en las historias positivas, vencer a la dictadura o resistirse a la dictadura, que era un poder coercitivo muy grande, muy fuerte, podías ir a la cárcel o incluso... Sí, bueno, luego en el caso de esta activista concreta tiene unas circunstancias especiales y cada uno de ellos también, obviamente, ¿no? Pero yo creo que si vamos al concepto, digamos, a lo abstracto, lo bonito de las narrativas es esto, o sea que realmente es dar voz a las personas y entender a la persona desde su propia perspectiva, que muchas veces con análisis cuantitativos, pues esto lo perdemos, ¿no? El gran desafío es dar la voz a las personas y a la vez ser capaces de hacer algo que se parezca a la ciencia o a lo científico y que sea aceptado también por la comunidad científica con los estándares que nos hemos dado entre todos. Esto no es nada fácil, especialmente si hablamos de historias de vida que son narrativas muy complejas. Nosotros hemos seguido la estrategia de condensar esas historias de vida en episodios críticos, que es lo que has hecho tú también y lo que ha hecho McAdams, ¿no? Que eso facilita el análisis. Que quería ver a la señora que estaba hablando. Acá en esto vamos a explicar porque hay una cuestión conceptual y una metodológica. En el componente del análisis de la teoría fundada o de cualquier método cualitativo, lo que nosotros acabamos de hacer no se espera, no se desea ni se promueve, porque en realidad hemos fragmentado y hemos comparado historias que lo que se busca es la singularidad, no la comparación. Sí creo que eso tiene de bueno mostrar qué cosas hay comunes y cuáles no. Si ustedes se fijan en las cuestiones cuantitativas, el 25% son 10 casos, o sea que no se juzga por el peso que tiene la cantidad de datos, sino por la singularidad de la historia. Por eso es mucho más bonito escuchar lo que decían en eso. Sin embargo, en esto que es una contradicción intrínseca, que es tratar de hacer análisis cualitativos y también mostrar algo cuantitativo. Sí me parece interesante lo que decía usted, que no puedo verlo bien, que esto implica, lo que preguntaba Ricardo, que hay tres componentes que le preguntaban: el punto cumbre, el punto de giro, el turning point y un evento positivo y uno negativo. Entonces uno acá en esta ponencia está mostrando una parcialidad que tiene un sesgo muy grande. Lo que preguntabas vos, vamos a presentar algo sobre la cuestión de género y las violencias que han vivido, y todo el tiempo lo que vamos a mostrar es cómo las identificaciones tempranas con los padres o los vínculos de violencia luego, en algunos casos, se reproducen en la vejez, no sé si me explico. Pero también son opciones donde uno, está tomando un cristal en donde está mirando una parcialidad. Y eso es una de las imposiciones tiránicas de los papers, de los artículos, etcétera, que lo que hacen es reducir la complejidad del fenómeno, ¿no? Que no está así de reducido en la entrevista misma, en el acto fabuloso de hacer una entrevista, que es donde ahí uno capta el concepto. Hola, gracias por las presentaciones, estuvieron muy interesantes, por lo menos para mí. Y
Quería primero, a propósito de lo que expone Feliciano en términos de la participación como una acción, ¿cierto?, que genera ciertas dificultades o también tiene ciertos riesgos, contar que en Chile se están haciendo también investigaciones a propósito de la participación de mujeres que estuvieron en los movimientos de defensa de los derechos humanos en la dictadura de Pinochet. Y por ahí Elizabeth Leira está trabajando el tema del trauma y cómo esto también se expresa de forma particular en la vejez como una gran carga. Haber liderado estos procesos de defensa, yo creo que ahí hay un tema también como a indagar, que a mí por lo menos me interesa. Y en relación a eso también te quería preguntar cómo, o si te podías explayar un poco más en esto de escoger ciertas organizaciones, como un partido político o organizaciones vecinales, porque por lo menos en el caso de Chile también tienen orgánicas bien distintas. Entonces, ¿cómo se generó ese proceso de muestreo o quizás qué dimensiones fueron las que consideraste para poder después hacer un análisis en torno a ella? Gracias. Sí, yo creo que tienes mucha razón, porque las dos organizaciones, los dos tipos de organización que consideramos son de una naturaleza muy diferente. Las organizaciones vecinales, al menos en el contexto que yo conozco más, que es el contexto de Cataluña, de Barcelona, fueron muy potentes en los años 70 y 80, quizá ahora lo son menos. Y es un movimiento como muy de abajo arriba. Es decir, fueron las propias personas cuando eran jóvenes, en los años 70, las que se organizaron para obtener mejoras para sus barrios, para sus colonias, para sus comunidades. En cambio, los partidos políticos tienen una naturaleza muy diferente. Son organizaciones donde prima un factor de disciplina, quizá, mucho más importante, y son organizaciones como más estructuradas y más de arriba abajo. Por eso pensamos que sería interesante tener versiones de uno y de otro lado, ¿no? Obviamente, supongo que es lo que estás pensando ahora, hemos analizado la influencia de... Todavía no, pero estamos en ello. Estamos en ello porque estamos seguros de que eso es un aspecto que influencia el tipo de historias que la persona cuenta, ¿no? El tipo de momentos decisivos, ¿no?, que la persona escoge contar. Sí, de hecho me acuerdo en la tesis, vos venís de Chile, nosotros iniciamos y después nos concluimos que fueron unas 7 entrevistas de abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, y yo creo que no hay que perder de vista que en realidad la metodología de análisis cualitativo de narrativas es para construir y determinar de qué identidad se trata, no sé si me explico. Entonces no solamente los efectos históricos de corte, el franquismo, etcétera, sino que los mismos hechos o acontecimientos que, por ejemplo, en entrevistas que yo tomé, que eran muy poquitas, en Abuelas de Plaza de Mayo, el acontecimiento más nefasto de su vida fue la desaparición de su hijo o la pérdida de sus nietos, no sé si me explico, y eso constituyó la identidad. Me parece que eso es muy, muy importante decirlo. O sea, no se trata solo del dolor que puede producir la injuria en términos vitales, porque no son solamente políticos, de la desaparición de un hijo o de un nieto, sino que en términos narrativos eso produce el punto de giro e inclusive cambia la identidad, donde personas, por ejemplo, la mayoría de las viejas no tenían involucramiento político y a partir de esos acontecimientos empiezan a tenerlo. Entonces, a mí me parece que es muy bonita primero esta metodología porque puedes hacer análisis retrospectivo donde recoges efectivamente el acontecimiento histórico, cómo se enclavó en las vidas, pero además algo tan brutal como el nombre, ¿no? O sea, pasan de llamarse madres o abuelas en términos familiares en relación a lo público que es la Plaza de Mayo, no sé si me explico. Entonces, en términos narrativos es importantísimo ubicar el punto en que se produce un giro en la identidad de la persona. Que lo decía esta señora a los 40 años cuando se suicida el marido. Listo. Una cosa ahí, listo. Así, porque no sé. Yo la verdad que no veo nada de acá. Me imagino por la cantidad de gestos que nos vamos. Ah, listo. Nos pasó más tiempo. Una cortita. No, quería preguntarte a vos, que en el taller, cuando trabajás con estos epitafios, ¿no? Luego, digamos,
obviamente que estas son todas personas que quieren trabajar el tema. No cualquiera se mete en un taller así. Ahora, ¿qué cosas moviliza el taller, ¿no? ¿Qué efectos finales tiene? Básicamente lo que implica las narraciones, una resignificación, son unas narraciones para darle sentido, continuidad, y centralmente estos no son componentes narrativos, son cristalizados del lenguaje, ¿no? O sea, pero como después vienen otros ejercicios, y los talleres de esos son sobre generatividad, o sea, sobre algo sumamente vital, y que además no es una crisis propia de la vejez, sino más bien es una revisión de vida. Entonces todo lo que sigue después son revisiones de vida, de esos acontecimientos, y que efectivamente quienes están tienen el sesgo de que a esa revisión pueden acercarse de manera reminiscente y casi diría que afectuosa a su propia historia. Aún quienes no, entre comillas, cumplieron, o quienes se sienten que están en la tarea, sienten que tienen recursos. Bueno, muchísimas gracias porque me están invitando a desocupar el lugar.